1932. Un fortín defendido por más de 1 millar de bolivianos está por enfrentar un masivo ataque paraguayo que duraría 20 largos días. Eso solo sería el inicio de la sangrienta Guerra del Chaco, y es por eso que en este video veremos sobre cómo fue la Batalla de Boquerón, también llamada como las Termópilas Bolivianas, debido a que se enfrentaron pocos contra miles. Antes de comenzar, responde esta pregunta: ¿en qué batalla Bolivia venció Perú, donde murió su presidente, Agustín Gamarra? El primero en responder le fijo su comentario. Ahora sí, comencemos. La Guerra del Chaco fue un conflicto devastador donde se enfrentaron los dos únicos países de Sudamérica sin tener una salida al mar. Duró entre junio de 1932 a junio de 1935. Es recordada porque se puede comparar tanto como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que se usaron lanzallamas, el uso de guerra de trincheras, tanques, ametralladoras, ataques aéreos, gases tóxicos y el transporte de tropas por los ferrocarriles al campo de batalla. Bolivia venía dolida todavía por la pérdida de su salida al mar en 1884, además en 1903 Brasil le quitó el territorio del Acre también. Esto hizo que Bolivia fijara su atención en el Chaco, un territorio en disputa con su vecino Paraguay, y es que ambos países, si obtenían el control de esa zona, podían usar sus ríos que eran navegables para salir hasta el Atlántico. Eso era lo que más buscaba Bolivia, una salida al mar, además también por los recursos naturales y porque se decía que en esa zona había mucho petróleo. Pero Paraguay, también después de la devastadora Guerra de la Triple Alianza, donde perdió a 500.000 de sus habitantes, aún no se recuperaban ya que habían perdido mucho territorio, venían en crisis tras las guerras civiles de 1904, 1912 y 1922. Aún así, teniendo menos población, economía y recursos militares, se enfrentarían a Bolivia en la Guerra del Chaco. Ambos países construyeron fortines en ese lugar, un territorio muy despoblado, con poca agua, clima extremo y una flora y fauna muy peligrosa, además de las enfermedades, un infierno tropical en pocas palabras. Y es que al construir fortines donde hubiera agua era de vital importancia en un lugar donde escaseaba este recurso, y esto haría que se diera el incidente de la laguna Chuquisaca. Consistió en el ataque sorpresivo realizado por el ejército boliviano al fortín paraguayo Carlos Antonio López, ubicado sobre esa laguna el 15 de junio de 1932. Un mes después, el ejército paraguayo recuperó la posición y esto constituye uno de los motivos del inicio de la guerra. Para el 3 de agosto de 1932 se produjo una declaración continental por las cuales las naciones americanas comunicaron a Bolivia y Paraguay que no reconocieran el Chaco ninguna posición territorial que no fuera obtenida por medios pacíficos. Esta declaración iba esencialmente a Bolivia porque pensaban que derrotaría fácilmente a Paraguay. Aún así, con esta advertencia, las fuerzas bolivianas ocuparon el fortín paraguayo Carayá. Tanto Bolivia y Paraguay llamaron a las armas y miles de hombres se prepararon para ir a la guerra. Carlos Quintanilla sería uno de los principales generales bolivianos para la defensa de Boquerón, y este recibió un mensaje el 3 de septiembre de que Paraguay tenía fuertes concentraciones de tropas y en los próximos días harían su ofensiva sobre Boquerón con 6.000 soldados. La respuesta de Quintanilla no fue alertada al general Osorio en La Paz, sino que negaba rotundamente esa posibilidad. Ni nosotros podemos poner en el Chaco 5.000 hombres y Paraguay va a atacarnos con 6.000. Usted trata de desmoralizarnos, respondió Quintanilla. El día 7 de septiembre, José Félix Estigarribia, comandante de las fuerzas paraguayas, inició la marcha desde la isla Poy con un contingente de 5.000 hombres, cuyo primer objetivo era recuperar el fortín Boquerón. Esto hizo que la aviación boliviana atacara a esas fuerzas que avanzaban y desde el día 9 de septiembre comenzaba la batalla de Boquerón. Los defensores bolivianos eran entre 800 y 1.300 hombres y resistirían por 20 días el ataque de 3 ofensivas paraguayas, la primera de 5.000 soldados que atacaron a la 4ª y 7ª división boliviana de 600 hombres al mando del general Quintanilla, dispersas en una amplia zona que cubría los fortines Muñoz, Saavedra, Toledo, Arce, Castillo, Lara, Ramírez y Boquerón. En días posteriores, ambos ejércitos recibieron refuerzos, pero fue a partir de las 5:30 de la mañana de ese día que la artillería paraguaya abrió fuego sobre el fortín Boquerón, provocando las primeras bajas bolivianas. Ya a las 7 de la mañana comenzó el ataque paraguayo encabezado por el regimiento Curupaiti, donde les dejaron cientos de bajas a sus tropas por los ataques masivos donde los bolivianos, mejor posicionados, arrasaron a los primeros que iban en el frente. El cerco paraguayo sobre los alrededores del fortín y los caminos de acceso no era total, pero fue mejorando y llegaron a acercar a las tropas bolivianas por completo. El día 12 de septiembre, la aviación boliviana bombardeó a las fuerzas enemigas en el camino que venía de Isla Poy con escasa eficacia debido a que lo hizo a nivel de vuelo muy alto, por el miedo de ser alcanzados por fuego antiaéreo. También se dieron combates entre cazas bolivianos contra paraguayos. Los bolivianos, al estar cercados, tenían que racionar la comida, el agua y las municiones que ya empezaban a escasear.
Entre los días 15 y 16, los aviones bolivianos arrojaron 5 bultos que contenían víveres y municiones. Una parte cayó en el fortín y la otra en las filas enemigas. Casi no se pudo aprovechar esta ayuda, ya que al tirarlos desde muy alto, el fuerte impacto destruyó parte de las provisiones. El día 17 de septiembre, a las 4 de la mañana, los paraguayos reiniciaron sus ataques sobre Boquerón, disparando con 8 cañones y 20 morteros, sin causar daños decisivos en el fortín. También ese día llegaron los cadetes de la Escuela Militar del Paraguay para reforzar a las unidades que atacaban Boquerón, formando un solo regimiento. Esta fuerza, comandada por el mayor Arturo Bray, estaba compuesta por 1.600 hombres y era considerada la mejor unidad del ejército paraguayo. Mientras los bolivianos, cada vez eran menos, intentaron romper el cerco, pero sin éxito. Ya se venía planeando abandonar Boquerón y rendirse. Pero entre los días 24 y 25, el general Quintanilla anuló la orden de evacuar Boquerón. Los combates se mantuvieron con la misma intensidad y el ejército paraguayo aumentó sus efectivos, que llegaban a ser hasta 14.000 hombres, ubicados más allá del fortín. De hecho, en la segunda ofensiva atacaron con 9.000 soldados y en la tercera con 7.000. Ya para el 26 de septiembre se inició en la mañana el ataque definitivo sobre Boquerón. Los defensores estaban cansados, tenían sed, hambre, devastados por los combates y casi sin municiones. Ya habían transcurrido 18 días desde el inicio del combate. El día 28 de septiembre, las agotadas fuerzas bolivianas ubicadas entre Boquerón y Lara Castillo, presionadas por el enemigo, comenzaron la retirada y al día siguiente se rindieron. Los paraguayos solo veían la cara devastada de los bolivianos que resistieron por 20 días. La batalla había terminado con una victoria pírrica paraguaya. Se calcula que los bolivianos sufrieron la pérdida de 1.000 hombres, 20 oficiales y más de 400 soldados cayeron prisioneros. Los paraguayos se calcula en 3.000 bajas, de los cuales 2.000 muertos y el resto heridos, también algunos desertores. Paraguay recuperó el fortín, pero solo era el inicio, y todavía faltaban 3 años para que terminara la guerra. Al final, aunque Bolivia era superior en hombres, sufrieron más bajas, unos 80.000, mientras que Paraguay casi 50.000, y es que sus tropas iniciaban una ofensiva más al norte y cada vez más cerca de la frontera boliviana, a tal grado de poder comenzar una invasión en su propio territorio, pero no se llegó a nada con el fin de la guerra. Paraguay anexó gran parte del Chaco reclamado, pero costó miles de vidas y miles de heridos que terminaron traumados y mutilados. Esta fue la devastadora batalla de Boquerón de la Guerra del Chaco. ¿La conocías? Si quieres más contenido, te recomiendo ver estos videos. No olvides de suscribirte a mi canal, dejar tu like y compartir. Hasta la próxima.